al hijo, al nieto y a las plantas vecinas. De todo lo que yo sé, y les rogaría que alguien, si conoce de algún tratamiento eficaz, me diga que no es así, pero de lo que yo sé hasta el día de hoy, no hay un tratamiento que, siendo tan sencillo como lo que les voy a explicar, logra curar el moco. Estamos hablando ya de curar porque allá por agosto del 2024, cuando yo dije que tenía un tratamiento experimental que estaba frenando los síntomas del moco, me dijeron que yo era, bueno, ya está de más repetir, improvisado, insolente, audaz, un montón de cosas. Entonces, básicamente tenemos que establecer el hecho de que la patología de la ralstonia, igual que el mosaico y la arguinia, no son fáciles de curar. El moco es prácticamente imposible de curar. Entonces, yo lo que hice, esta noche no vamos a tener una presentación técnica. Está de más hacer una presentación técnica. Mucha gente me dijo, pero presenta cuadros estadísticos, pon ahí las matitas semana a semana, las fotos, los videos. Bueno, todos los que estamos en esta sala sabemos que hay un problema con el moco. Y es que el moco en este momento es un tabú. Cualquiera que se atreva a hablar de que en la finca de fulano de tal, en el lugar tal, en la provincia tal, existe moco, corre el riesgo de hacerle un daño terrible a ese bananero, porque la gente que califica cupo, lo primero que hace es que si hay moco, pone sus restricciones respecto de la compra de banano. Claro, ahora es un momento difícil para el Ecuador por el tema de las lluvias y más difícil porque sabemos que hay poca fruta. Entonces uno trata de exportar todo lo que puede, pero donde un racimo se filtra con moco, todos sabemos que la consecuencia es un contenedor podrido luego de 30 días. Entonces, no sé, Marcos, si por favor empezamos la presentación, que es muy sencillita, es una presentación que habla básicamente de lo que pasó en estos 8 meses. Ya listo, ya se está presentando Marcelo. Disculpa la ignorancia, pero ¿dónde se ve compartir pantalla? No, no veo que estés compartiendo pantalla todavía. De hecho, sí, Marcelo, ya está compartiéndose. ¿Pero dónde la veo? Porque no... Uy, No sé cómo, ya eso es cuestión ya en tu equipo prácticamente. un segundito, por favor. Bájale o súbele la pantalla que por ahí debe de salir. Sí, en eso estoy. Espera un segundito, por favor. ¿Dónde comparto aquí? Dame un No, minutito. yo estoy compartiendo para que tú ya veas nada Bueno, sí, más. pero ya quiero ver. Tienes la cámara botada. Una pregunta, ¿alguno de los que está en la sala logra ver la presentación? La estoy buscando y no la veo. ¿Alguno de ustedes ve compartir pantalla? Marcelo, no tienes que ver compartir pantalla, sino yo estoy viendo que sí se está compartiendo, Marcelo. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Espero que ahí te salga de primerito. Por favor. Ahí dejé de compartir, Marcelo. Voy a volver a compartir y como digo, esperemos que ya la puedas ver. Y si no, tienes que buscar porque se va a verse para abajo o para arriba la presentación como tal. Ahí debe de aparecerte en la parte superior de tu teléfono. A ver, un ratito, por favor. Pero es que no te vas cargado el NIT. Dame un segundito. Dame un segundito, Marquitos. Déjame hacer un último intento, un ratito.
Así es, Edgar, muchas gracias. Sí, ya se está compartiendo la pantalla donde dice ahorita es dato, mató, relato, exactamente eso es lo que se está mostrando. Y la lámina anterior era nueva tecnología para el banano y el plátano. Esperemos un momento que el señor Lío solucione el inconveniente y seguimos, por favor. Ya, ahora sí ya me aparece. Salí y entré, parece que era mi teléfono. Ya, listo entonces. Bueno, básicamente no los voy a aburrir con datos técnicos, sino con algo que fue una frase acuñada en todo este recorrido tan largo, en donde básicamente dato mata relato significa que semana a semana, cuando yo propuse el tratamiento experimental, empezamos un camino incierto para saber semana a semana qué ocurría después de la semana 29 del 2024, donde hicimos un ensayo masivo donde fueron enviadas 42 galones del aceite ozonizado a diferentes partes del país. Lo importante es que 8 meses y medio después, haciendo un pequeño resumen a la entrada, la cura existe. Ya tenemos toda la evidencia necesaria para decirles que la cura contra el moco existe. Por favor, la siguiente lámina. Entonces, esta tecnología, que es una tecnología que tiene que ver con equipos mecánicos y máquinas de ozono para el agro, fue una investigación desarrollada por nosotros durante 6 años. Siguiente, por favor. Entonces, estamos ahora en la semana 11 del 2025, ya son 34 semanas, más de 8 meses y medio, donde en la semana 29 a la 32, más o menos, mucha gente se rió de la intención nuestra, que era probar este tratamiento experimental, no con la finalidad de tener una certeza, porque era solamente una apuesta. Obviamente, todos nos fuimos sorprendiendo cuando semana tras semana las hojas sanas seguían saliendo, cuando semana tras semana la planta desarrollaba un mejor fuste, un enraizamiento más agresivo. Entonces, todas fueron cosas que nos fueron sorprendiendo, esperando, y se los digo muy honestamente, que en algún punto de la semana 8 a la semana 12, me refiero a la semana 12 no como el año calendario, sino 8 semanas después del tratamiento, 12 semanas después del tratamiento, tuviéramos que volver a poner una tercera inyección. Y tal vez una cuarta, y aún que hubiera sido así, que hubiéramos tenido que poner 4 inyecciones en estos 8 meses, el tratamiento es perfectamente factible, comercialmente viable. Por favor, Marco. Entonces, la realidad de lo que pasó en este tratamiento experimental es que yo envié esos 42 galones. Hicimos un ensayo en donde se inoculó en la semana 28-29 para hablar del rango en el que todos inocularon lo que se envió en la semana 28-29 del 2024. Y entre 10 y 12 días después, semana 20, 29, 30, tal vez la 31, fue aplicada la segunda inyección de 15 cc. Ahora, ¿por qué 15 cc? Porque antes de promover el ensayo en la semana 28, nosotros ya habíamos probado, incluso el ingeniero Ángel Llerena, que también me acompañó en este camino, había probado que la dosis correcta era 15 cc, no era ni 10, ni 20, ni 25, ni 30, 15 cc. Fue la dosis que presentó el mejor resultado. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos? Bueno, los resultados obtenidos era que nuestra meta era básicamente controlar la enfermedad o matar el moco o detener el moco en la mata madre. Ya sabíamos que la mata madre iba a presentar problemas porque en el ensayo anterior que hicimos ya sabíamos que una mata con una infección muy avanzada daba indicios de un racimo deforme o de un racimo que no era comercial, con bajo peso. Lo que sí entonces está comprobado es que cuando el estado de la madre es avanzado, la madre muere. Hablemos de 6, 7 hojas ya enfermas con moco, se le aplica la inyección a la madre, la primera dosis y a la segunda dosis, generalmente la madre muere o termina de eh, parir racimo, pero un racimo completamente inviable. Otra cosa que sabemos
es que las plantas tratadas en el área de cuarentena no presentan síntomas después de ser inyectadas. Y aquí voy a hacer una acotación muy importante, y es el hecho de que el tratamiento luego de salvar a la madre o tratar de ver qué se hacía de detener la enfermedad ahí, buscaba darle tiempo al agricultor para que el agricultor tuviera ese tiempo de 3, 4 meses de hacer suelos supresivos y aplicar medidas de control fitosanitarias para amortiguar la enfermedad. Lo que ocurrió después de 8 meses y medio es que ninguno de los tratamientos que yo conozco, de las más de 2.000 plantas que han sido ya tratadas aproximadamente, se han aplicado remediaciones al suelo. Esto es muy importante porque muchos de ustedes saben perfectamente que el moco no generaliza la plantación. O sea, yo tengo moco y no tengo las 2.000 plantas de la hectárea infectadas. Tengo focos. Tengo 5 focos, 4 focos, 3 focos, que dependiendo del estado de estrés de las plantas se pueden aumentar. Pero generalmente el moco ataca en manchitas, como así como la viruela, como la varicela. Entonces, basados en ese tema de que el moco, digamos, por decirlo así, es selectivo, la sorpresa nuestra fue que prácticamente en ninguno de los ensayos, excepto 2, se aplicaron remediaciones al suelo y continúan así. Las matas siguen todavía sin remediación en el suelo en la cercanía. ¿Qué pasó entonces en 8 meses y medio? Obviamente, en todo este tiempo, el hijo dio racimo, el hijo nos permitió cosechar un racimo, el racimo se exportó, que fue algo que en su momento una persona muy reconocida en el tema este del banano me dijo, tenemos que llegar a ver el racimo del hijo cosechado y ahí hablamos. Bueno, me hubiera gustado que hubiera estado en esta presentación, pero le voy a escribir en estos días, ingeniero Juan José Aycar, él es en este momento el presidente del Comité de Control de Moco designado por Agrocalidad y por AEBE. Ingeniero Aycar, ya cosechamos racimo del hijo y ya lo exportamos. Esto es algo que se pensó que no iba a ocurrir jamás, que lo que yo estaba proponiendo como un tratamiento experimental era humo, y no estoy diciendo con esto que me gusta decir tengo la razón, no, simplemente después de recorrer todo el camino, fuimos teniendo la certeza de que el tratamiento era eficaz. Eso no lo sabíamos en la semana 29, ojo, tampoco es que yo estoy aquí para echarme flores y decir, no, esto es un tratamiento experimental que puede terminar de dos maneras, o terminaba mal o terminaba bien. No había puntos intermedios. Bueno, pasaron ya los 8 meses y medio, hicimos nuestra tarea. Todos los hijos de madres enfermas dieron racimo. Todas las madres y los hijos de los racimos, perdón, de las matas del área de cuarentena. Ojo, y esto es interesantísimo. El área de cuarentena antes era de 25 por 25 metros. En este momento, muchos de los que están en esta sala viendo el partido están aplicando medidas a áreas de cuarentena de 5 por 5, esto quiere decir de 6 a 8 matas. Y varios de los que me han estado conversando estas últimas 2 semanas recabando información, me dicen, ingeniero, ni siquiera el área de cuarentena. Yo veo que una mata me guiña el ojo, a esa mata le aplico. Punto, se acabó el cuento. Y medio ven que que la mata está ahí como que turulata, ¡pac!, le aplicamos. No sé si en este punto, para no perdernos, alguien quiere hacer alguna pregunta. Marco, ¿tienes alguna pregunta ahí en espera? Marco. Alguien escribió algo, esperémosle ahí. Si no, continuemos, no te preocupes. Siguiente lámina, por favor. La presentación es cortita, ya mismo la terminamos. Bueno, las conclusiones. Entonces me van a decir, oye, ¿dónde están los datos? ¿Dónde están las evaluaciones? ¿Dónde están los videos y las fotos y todas las cosas? No, no, no. A ver, la conclusión aquí es que, bueno, hay muchísimos que obviamente jamás van a aceptar que yo de nombres y esas cosas, que han usado el tratamiento y que saben que el tratamiento logra curar el moco. Pero pasó una cosa interesantísima en estos 8 meses y medio, porque nosotros somos curiosos, los ingenieros agrónomos de nuestro país son curiosos y hacen muchas cosas que no están en los protocolos que uno diseña. Entonces el protocolo original era para aplicar el moco hace 8 meses y medio. Pero hubo gente que dijo, oye, pero aquí también en la finca tenemos erwinia y también tenemos mosaico, ¿y qué pasa si le inyecto estos aceites a esas plantas? Bueno, lo que ocurre es que después de la segunda inyección de 15 cc con aceites ozonizados de alto contenido de peróxido, se logra la cura, pero no solo para moco. Tenemos todos los reportes, en esa parte del mosaico y del arwinio podríamos hablar con los bananeros, no es tan agresivo como el problema de hablar de moco, pero resulta que lo que encontramos, y lo voy a poner más adelante, la siguiente lámina, por favor, lo que encontramos es que tenemos entonces
un tratamiento integral para todas las patologías del sistema vascular del banano y del plátano. Entonces alguien me dijo por ahí, pero señor Lillo, lo que tenemos entonces es la cura para el cáncer en el banano. Le digo, mira, no se trata de tener la cura para el cáncer del banano, sino que ahora viene lo más difícil, porque yo les puedo decir, el tratamiento funciona. Después de la segunda inyección, a la siguiente aparición de hoja, que sería 10 días más o menos, según la emisión foliar y la luz que tengamos, inyectada la mata no presenta virosis, no presenta erwinia y no presenta moco. ¿Cómo sabemos eso? Porque obviamente la hoja se sana y en el caso de la erwinia la planta deja de apestar porque es una enfermedad bien apestosita la erwinia y todo sale bien. Entonces lo interesante del tratamiento es que cómo está ocurriendo. Eso es lo que ahora me toca desenmarañar. Yo ya sé que el aceite ozonizado logra la senescencia de la planta, logra la curación de esas patologías y tal vez de otras cosas más. Ahora lo que yo les debo es entender cómo ocurre. Tenemos una sospecha de un ácido jasmónico por ahí, de otras hormonas, pero sin importar que yo en este momento les presente un solo cuadro, una sola prueba, así estadística, porque no se puede hablar de eso, la estadística se basa en datos que se deben comprobar, no los tengo, porque no me los pueden dar. Lo que sí es que hay mucha gente que está en este grupo que ha logrado curar moco en sus plantaciones, erwinia en sus plantaciones, mosaico en sus plantaciones con el mismo aceite ozonizado. Siguiente lámina, por favor. Entonces, bueno, esto es el camino, la explicación de la erwinia y el moco. Siguiente lámina, por favor. Ya nos faltan dos nada más. Bueno, esa es una foto de lo que hace el producto. Si ustedes ven un poquito mejor que yo, se van a dar cuenta que yo tengo al menos 5 hojas de una mata enferma con moco. Se le inyectó la segunda dosis a esa mata. Esta es una foto de una plantación con moco de arenillas, a unos 6 kilómetros de la entrada de Arenillas. Y ustedes pueden observar una hoja perfectamente sana en la mitad de la foto. Bueno, a 2/3 de la foto. Entonces, esa hoja es la característica común del tratamiento. No ha habido un solo tratamiento. Bueno, sí hemos tenido un par de cosas que han pasado. Por ejemplo, se ha inyectado cerca eh, de la base de la planta y en esa inyección cerca de la base de la planta como que se raja el pseudotallo, pero luego la planta regresa a su estadio normal. Entonces, han habido una serie de cosas que no han salido muy bien en las aplicaciones, pero no es el universo del 100%. Hablemos que en el 3-4% hemos tenido problemas de malas aplicaciones. Sin embargo, en el resto, 96%, esa hoja que ustedes ven en esta foto, que es la única foto que voy a presentar porque realmente dice todo, porque esa foto, sin mi tratamiento, sin el tratamiento experimental de aceites ozonizados, teniendo el moco dentro de la planta o la rastonia dentro de la planta, jamás va a aparecer. Una planta infectada con moco termina de morir. No hay cómo salvarla. Ahora, sí, hay tratamientos paliativos que le meten agua oxigenada, le meten un montón de cosas. A las 4 semanas, 5 semanas, chao tratamiento. No hay otra cosa, y no lo digo por soberbia ni por querer hacerme el muy importante. Existe en este momento una total contundencia de que no hay ningún otro tratamiento que logre sobrevivir 8 meses y medio sacando racimo de una mata enferma. Otra cosa interesante es que ustedes me van a decir, entonces, ¿cuál es la técnica? Usted va y le aplica la mata y como una herramienta. No, la herramienta que se usa para aplicar el tratamiento, porque esa es una cosa interesante. Pregúntenme en cuántos ensayos de los 42 galones estuve yo. ¿Cuántos yo fui, Marcelo Lillo, a aplicar? O alguno de mi equipo, Raúl Estrada o cualquiera de los otros que trabajan conmigo, fue a la finca y aplicó. Ninguno. Se mandó un kit, obviamente hubieron bananeros que tienen plata para la pistolita de inyección. Genial, cuesta $200. Nosotros enseñamos un kit que es un desarmador largo para chuzar la mata, un tubito de aluminio que tiene unos huequitos para meter una inyección de 15 cc, y cada dueño de finca o cada mayordomo o la persona que trabaja en la finca aplicó. Y aplicó con una eh, simplicidad, para poner una palabra, tan brutal que yo pensé, y se los digo muy honestamente, que más del 20% de los tratamientos iban a fallar por malas aplicaciones. Y no pasó. Entonces, ahora 8 meses y medio después, yo les puedo decir, hicimos nuestra tarea, cumplimos nuestro objetivo, demostramos que el tratamiento experimental es totalmente eficaz. Y en ese punto en donde estamos en este momento, afortunadamente la gente ya está comprando los tratamientos, ya no de litro en litro, sino de caneca en caneca.
Lo siguiente es que yo en estos meses empiece el camino de certificar este producto como un bioestimulante para hacer un proceso rápido. Sin embargo, esa foto que ustedes ven ahí es el común denominador de todos los resultados obtenidos después de la segunda inyección. 10 días, 8 días después, esa hoja aparece en la mata. Siguiente lámina, por favor. Bueno, la parte más importante, chuta, genial, señor Lío, su tratamiento funciona, pero cuesta $15 por mata. Imposible venderlo así. Eso no va a pasar, es demasiado caro. Entonces, la realidad es que el litro que se vende en $20 se envía a una finca. De esos $20, 5,80 se los queda hacer de entrega, porque como esto es clandestino y no puedo yo facturar a una persona, sino tal vez a otra persona que me compre, todo se va de forma impersonal. Me piden el producto, yo lo envío por entrega, lo envío por cooperativa y lo retiran. Entonces, de los $15 que quedan, ese litro me sirve a mí para 34 matas hacer el tratamiento. Entonces, si yo tengo 34 matas por litro y lo divido para las dos dosis, finalmente me da a 29 centavos por dosis por mata. Dos tratamientos, o sea, dos inyecciones son $58 por mata. Estoy seguro, después de todos los cálculos que yo he hecho, que no existe un tratamiento tan barato como el nuestro que permita controlar el moco de la manera en que se los voy a proponer. En este punto, 8 meses y medio después, la gente ya no está esperando 4, 5, 6 hojas para reaccionar. Agarran un frasquito, se van a recorrer la finca y si encuentran una mata que tenga cualquier síntoma, y aquí hago una pausa muy puntual, los expertos me dijeron, es que usted tiene que identificar la patología para saber qué es. Bueno, un examen de Ralstonia cuesta $240, un examen de Erwinia cuesta $70, el mosaico pues obviamente no cuesta mucho, pero hay costos relacionados a identificar la enfermedad. Yo les digo que el tratamiento que yo tengo, no importa la patología que tengan ustedes. Ustedes salen a recorrer la finca y al primer guiño de ojo de una mata que tenga media hoja rara, le ponen la inyección, se acabó el cuento. Las dos inyecciones. Entonces, finalmente, para tratar una mata con moco, se necesitan solo 52 centavos y 8 meses y medio después, ustedes tienen un racimo a cosecha del hijo, sin ningún problema. Siguiente lámina, por favor. Entonces, finalmente, para terminar mi disertación y esta experiencia tan hermosa, llena de altibajos, llena de dolores de cabeza, llena de no entender a la gente por qué no abre su mente para efectos de experimentar nuevas tecnologías, finalmente les digo con toda la contundencia del caso, dato mató relato. 8 meses y medio después, somos un tratamiento eficaz para cualquier patología del sistema vascular del banano o del plátano, a un costo ridículo. Señores, muchísimas gracias. Ahora sí, como somos pocos, pues todas las preguntas que me quieran hacer. Adelante, Marquitos, empecemos. Marco. Un segundito que estoy tratando de dejar de compartir. Bueno, ya se dejó de compartir, me parece. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias por darte el tiempo también de explicarnos, de contarnos, como se decía. Estaba mi cámara apagada, perdón. Lo que buscamos es esto, ¿no? La idea de, por eso le pusimos en su momento inicial, ya vamos como 2 años con esto, descubrimientos criollos. No necesariamente se refiere a algo empírico como tal, no, sino a algo propio de aquí de la zona. En este caso, Marcelo se ha fajado, como ya escuchamos, 8 meses sin necesidad de ir al campo, como él acaba de decir, pero esperando hasta poder dar ahora unos resultados que son contundentes, que son viables. Alguien preguntaba cómo es la aplicación. Básicamente me parece que era 20-30 centímetros desde la cepa en el tallo afectado, con una pistola, como decía Marcelo, y el kit que decía Marcelo, justo lo estaba buscando porque a nosotros nos envió uno para probar. Obviamente esto no es una pauta, ni yo, ojalá Marcelo venda, ¿por qué voy a creer que no venda Marcelo su producto? No, yo lo regalo con nosotros no tenemos como Alianza Agropecuaria Ecuatoriana un beneficio. El beneficio que buscamos es que ustedes como productores puedan tener una opción.
porque es terrible, como dice Marcelo, que una planta y de ahí tenga que poner en cuarentena, que lógico, tiene que seguir la normal. Si tiene una planta, tiene que poner en cuarentena 25, 30, 50, 100 plantas. Entonces, eso al fin del día, de 1.400 plantas, si tiene 2, 3 focos por hectárea, se le va a terminar comiendo el 20% de la hectárea. Y ahí ya duele y ya pesa, ¿no? Tenemos una pregunta, ya voy a habilitar los micrófonos en este momento. Adelante, le escuchamos, señor Frank, me parece que es Fran Vera. Ahí ya puede habilitar su micrófono, Frank. Le escuchamos y luego le escuchamos a Hugo. Hay personas también que están en la sala de otro país, muchísimas gracias, de Venezuela, parece que leí, de Perú. Yo imagino que igual se podría hacer los envíos, ¿no? Aquí la cuestión sería tratar de llevar más ahí quiero hacer una pausa. alivianar. Servientrega tiene una logística internacional. Yo estoy enviando unos frascos de moco para aceite, perdón, estoy enviando unos frascos de aceites ozonizados para Medellín y se van por Servientrega. No es barato, tampoco es caro, pero la idea básicamente es que lo puedan probar. Entonces, el primer envío de fuera del país va a ser ya la próxima semana a Colombia. Perfecto. Adelante, Fran. Habilite su micrófono y le escuchamos, Fran. Buenas noches, Marcelo. Tengo una consulta. Después de cuánto tiempo que hiciste la prueba con 10 centímetros, de ahí con 15 y con 20, pudiste descubrir que el acertado era con 15? Bueno, tú haces una prueba estadística donde tú haces repeticiones. Obviamente esto es para cualquier tipo de cultivo. Es un tema de metodología investigativa. Entonces tú preparas cinco repeticiones, perdón. Entonces haces una con 10 cc, 5 repeticiones, 15 cc, 5 repeticiones, porque el padre de la medicina moderna, que se llamaba Paracelso, allá hace un par de miles de años, dio un concepto que se llama la dosis es la cura. Nosotros hemos probado, por ejemplo, en cigatoca negra, para ser mucho más específico, porque esto sí lo hicimos de forma científica con el fallecido Héctor Calle, que en paz descanse, en donde cuando probamos con cigatoca, probamos en la parcela de él en Fumisa una lluvia terrible y probamos el producto con 6.000 partes por millón, 9.000 partes por millón, 12.000 partes por millón y creo que llegamos a 18.000 partes por millón. Y el mejor resultado fue el de, me parece, 9.000 partes por millón. Si no recuerdo mal, voy a revisar. Pero en todo caso, es una metodología, es así científica. Ahí no es que estábamos nosotros investigando al prueba y error. Era una metodología estadística que se necesita para identificar la dosis. Esa es la primera parte. Entonces, en esa parte, la dosis, en base a esa metodología, demostró ser 15 cc. Ok, perfecto. Gracias. Adelante, Hugo. Hugo Romero tiene también una consulta. Muy buenas noches. Un saludo de Perú. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Marcelo, nosotros hicimos algunos intentos, algunas prácticas en cacao con el aceite ozonizado, pero en un tiempo a esta parte han aparecido algunas marcas que lógicamente entendemos que lo hacen en forma artesanal todavía. Sin embargo, una de las cosas que hemos podido darnos cuenta en la aplicación al cultivo de cacao es que algunas marcas tumbaban flor y fruto. O sea, lo atribuimos a que la concentración de ozono en el litro de aceite venía más cargado y entonces la planta se estresaba. Entonces, ante esa situación yo te pregunto, para el moco del banano o plátano, ¿qué concentración están usando o es lo que tú aplicas en cada inyección de 15 cc? Ok. A ver, quiero responderle primero ante la consulta que hizo del tema del cacao, lo que comentabas. A ver, una cosa que se sabe del cacao. Hay muchas marcas produciéndose de aceites ozonizados. Entonces, una de las cosas que sabemos es que hay toxicología que validar. Entonces, por ejemplo, en el cacao, para poder eliminar la espora de la monilla, si es que se refiere a esa enfermedad, ningún aceite que tenga menos de 200 unidades de peróxido. Una de las cosas que aprendimos en este proceso tan largo de 8 meses y medio es que unos meses antes logramos entender el santo grial
de los aceites ozonizados. Antes de eso, había una serie de cosas que lo hacían como una magia, como un arte de cosas donde a veces funcionaba y a veces no. Yo se lo digo muy honestamente, muy humildemente. Yo estuve tonteando 4 años hasta entender que eso era el Santo Grial. A veces no funcionaba muy bien, a veces no funcionaba. Entonces, luego de entender que mientras más fresco es el aceite que usted prepare, por ejemplo, yo preparo hoy día un aceite y lo saco a mi reactor con 450 unidades de peróxido. Yo estoy enviando ahorita producto a Sullana, Perú, a un investigador que está probando con Fusarium Rasa 4. Ya les voy a contar esa experiencia. Y cuando yo saco de mi reactor el aceite a 400 unidades de peróxido, una semana y media después, a él le llega con 300 unidades de peróxido. Entonces, en el caso del cacao, hay dos cosas importantes. Jamás aplicar el producto antes de la floración o durante la floración. Usted tiene que aplicarlo después de la floración. Cuando ya la mazorca está empezando a salir, ahí es el momento de aplicar el aceite ozonizado. Y antes de eso, hacer una aplicación general a la plantación del suelo y del follaje para efectos de resetear el patógeno. Entonces, en este momento acá en Ecuador, están usando un tratamiento que es una vez cada 15 días aplicarle un aceite que va en 250 unidades de peróxido. Ahora, acá en Ecuador, no sé allá en Perú, hay un tercero, en el caso de Ecuador se llama Ingeniero Trotsky Maldonado, que certifica el contenido de los aceites peroxidados que se están vendiendo. Yo pago por el certificado regularmente, hace poquito lo acabo de hacer. Mi aceite cuando le llegó a él, le llegó en 430 unidades de peróxido. Entonces, para terminar con lo del cacao, no creo que haya sido solamente el hecho de tener un aceite peroxidado, porque ninguna de las pruebas que yo he hecho cuando el aceite está muy peroxidado ha tenido malos resultados. Lo que sí he visto es que hay gente mezclándole otras cosas al aceite para tratar de ganar una eficacia. Y ahí sí no me puedo meter porque no sé a la final qué aceite usted compró, pero no he tenido problemas de toxicidad, por ejemplo, en aceite sobre 400 unidades de peróxido. ¿Por qué? Porque usted va a diluir ese aceite en 50 litros, en 100 litros. Entonces, en esa dilución es prácticamente imposible. Y usted el aceite puro no se lo va a poner a la mata, no va a bañar el árbol con aceite puro. Bueno, regresando entonces al tema del moco, la misma historia. Entendimos que el santo grial de los aceites ozonizados es la frescura del aceite. Incluso en este momento yo tengo 2 bananeros orgánicos donde para efectos de la frescura, para manejar cigatoca y tener producto disponible para erwinia, virosis y moco, vamos a instalar un reactor de ozono en la finca, en la empacadora. Otra cosa que debo comentarles es que el ozono en la empacadora de banano logra cortar todo el látex de la tina de desmane y de leche, sacarle todo el látex al agua y permitir tinas de recirculación realmente funcionales en empacadoras de 2.000, 2.500 racimos diarios, donde usted puede reciclar el agua 10 días. Ahí se recuperan 9 millones de litros en la misma máquina. Entonces, no sé si con eso le contesté o quiere que le aclare alguna cosa adicional. A ver, sí, bueno, lo que pasa es que ya usted está hablando a un nivel más científico, pero quisiera comentarle de todas esas marcas que tenemos acá. Hay una en la cual nos inclinamos que en su etiqueta dice el 10% de ozono. Las otras marcas ni siquiera lo indican, ¿ya? No Bueno, tiene lo que pasa es que, en la etiqueta, pero sí es que notamos el estrés en la planta. ya, lo que Y ocurre es entonces, que ajá, ahí hay una mentirita en el medio. Tal vez usted no estuvo ingeniero antes, pero a ver, le explico. El aceite que usted recibe, mi aceite, cuando yo le mando mi aceite ozonizado, usted ahí no tiene ozono. El ozono es un agente oxidante que se pierde en el proceso. Usted lo que tiene es un aceite de alto contenido de peróxido. Si la etiqueta dice 10% de ozono, esa empresa no sé qué le está vendiendo, porque ozono en el aceite no hay forma de contenerlo. El ozono es una molécula muy volátil, oxida muy rápido y desaparecen los oxígenos. Y lo que queda en esa oxidación del lípido es el peróxido. Entonces lo que usted tiene o debería tener ahí es un peróxido de lenta liberación. Pero eso ya es un tema, como usted bien dice, un poco más científico. Entonces, ya por ahí, cuando él le dice en la etiqueta 10% de ozono, no sé qué decirle, pero ahí no hay ozono. Cualquier otra cosa, glifosato, no sé qué decirle. Lamentablemente el tema de las falsificaciones está dando mucho que hablar. Entonces, tendría yo que enviarle, eso sí, con todo gusto. Yo le puedo enviar por, ay, se me escapa el nombre de la cooperativa, pero le puedo enviar a Perú producto para que pruebe. CIFA.
Sifa llega hasta Sullana, perdón, a Piura. Excelente, buena información. Sin embargo, ha venido una presentación que su marca es Oxígeno 3, y el comerciante, pues lógicamente, hace meter el dedo al agricultor y sale blanco el dedo, ¿no? Y él demuestra con eso, aparentemente, la eficacia. Sin embargo, el argumento que se tiene en todos los aceites ozonizados que se venden acá en el mercado es que al estar inyectado en el aceite vegetal, que generalmente es coco, nin y otros, al ser refinados permite su lenta liberación. Ahora, No. cuando usted menciona que hay que echarlo después, antes o después de la floración, lamentablemente acá tenemos zonas en la cual llueve todo el año y todo el tiempo tenemos floración. Entonces, el agricultor siempre cuida esa floración y trata de tener producción todo el año, aun cuando está marcado campaña grande, campaña chica, ¿no? Así lo llamamos. Pero siempre va a haber una situación de tumba de flor o frutitos pequeños, ¿no? Recién cuajaditos. Bueno, pero si usted, me puede dar un dato, ¿qué incidencia de monilla tienen ahorita en Perú? ¿Cómo? Considerando que esa es la más complicada. ¿Qué incidencia de monilla tienen allá? No, ya está controlado, pero sí hace 2 años hemos tenido una fuerte incidencia. Principalmente que se ha descuidado el tema de la poda, principal, ¿no? Que va a ser una de las causas. Ahora estas fincas las están cuidando más que al hijo. Ah, sí, definitivamente. Ahora con el precio y a todo el mundo. Perdón. Sí, la escucho. La otra pregunta. Ok. ¿Qué pase al otro Hugo? Y le quería comentar, Hugo, también que nos explique, por favor, cómo se está aplicando el producto. Nosotros hemos aplicado algunos aceites ozonizados, algunos, no solo el del señor Lillo. Otras marcas, como es normal, supongo que en todos los países sudamericanos deben de haber al menos 5 marcas. A ver, la concentración al 10%, nosotros estamos aplicando 1 litro en 200 litros de agua. Y eso lo fumigamos de pies a cabeza cada 30 días. Y hemos podido experimentar que hay una combinación perfecta con los microelementos, los foliares, que termina siendo como un activador, ¿no? Bueno, así lo notamos. Con bomba a motor, me imagino. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Con qué bomba le están aplicando? Con motopulverizadora. La idea es que se pueda el producto optimizar y botar las partículas de agua lo más fina posible para alargar, ¿no? Un cilindro nos debe, en plantas manejadas, no debe alcanzar un cilindro de 200 litros. Eso no debe alcanzar 1 hectárea. 1000 plantas aproximadamente. Listo. Hágase unas pruebitas con dron. A ver cómo le va. Adelante, David Ramos. Sí, buenas noches, respetado Hugo. Mira, una consulta. Yo no pude estar porque se me estuvo cayendo mucho la internet en la presentación suya, pero por lo menos en el caso, nosotros estamos teniendo mucho problema con Erwinia. La vez pasada yo me hice esa consulta por ahí y quería saber cómo lo están aplicando y si ha visto si hay algún efecto en el control de esta bacteria. Sí, es rapidito. No sé, Marcos, ¿puedes mostrar el aplicador un ratito, por favor? Ya, ese aplicador que está mostrando Marcos es un tubo de aluminio que tiene unos huequitos y que usted toma la mata, la mira de frente, calcula donde pega la rodilla en el pseudotallo
Y en ese punto donde pega la rodilla, le pega un chuzazo con un desarmador de estrella que enviamos con ese kit, que es un desarmador largo, ese de ahí. Entonces, el hueco que hace ese desarmador en 45 grados, usted introduce el tubito de aluminio que envió, que me estaba mostrando Marcos, y en ese momento con la jeringuilla deposita 15 cc en la mata con Erwinia. Luego cuenta 10, 12, 14 días aproximadamente, le vuelve a poner otra inyección en el mismo lugar y a la siguiente emisión foliar, hoja sana, y se va de largo. Así de sencillo. Muchas gracias, muchas gracias. Si Ok, se puede aplicar siguiente. en drench, nos preguntan en el chat, Pedro. Sí, pero es un uso terriblemente ineficaz del producto, ya que la bacteria más agresiva está dentro de la mata. En el drench, usted, como le decía, puede incluso decidir no aplicar nada, porque el moco es agresivo, pero no tan agresivo como se piensa. O sea, no es que si yo tengo moco ahorita, las 2000 plantas de mi hectárea se me van a contaminar. Lo que estamos viendo es que, claro, usted inyecta la mata que está enferma a la madre, al hijo y a las 6 o 7 matas del área de cuarentena de un área de 5 por 5. Eso es lo que está haciendo la gente ahorita. Y como le digo, algunos de ellos ni siquiera las matas del área de cuarentena, sino que van con un frasquito y en cuanto ven una mata rara, ¡pac! Inyección, ¡pac! Inyección, ¡pac! Inyección. Claro, dos tratamientos, ¿no? Entonces, no hay necesidad de complicarse tanto. Es básicamente la maravilla de lo que hemos logrado, que para el agricultor no es difícil aplicar el tratamiento, ni tampoco hacer inyección. Lo que sí se sugiere es que compre una tiza y usted marque en esa mata la fecha de la primera aplicación y luego la fecha de la segunda aplicación. Y de ahí, como le digo, 8 meses y medio después, usted cortó racimo en el hijo y lo exportó. 58 centavos por tratamiento por mata. Perfecto. David, adelante, David, le escuchamos. Sí, yo tengo otra consulta porque realmente, como decía el compañero Marco, en los países hay diferentes producción de aceites con ozono. La pregunta es, ¿cuánto tiempo después que se produce el ozono o cuál debería ser el grado que tenga ese aceite con ozono que para que sea efectivo y su periodo de vida, por decir algo, porque si ese aceite se deja 5 meses, 6 meses, 7 meses que no se utiliza porque está en bodega o porque se demoró en vender, ¿cómo sería la manera correcta de nosotros poder determinar si lo que estamos comprando va a cumplir con los objetivos en el control de X enfermedad? Ok, es una excelente pregunta y es justamente el talón de Aquiles del proyecto. ¿Qué pudimos determinar? Que no estaba siendo expuesta la realidad de la calidad del aceite ozonizado por parte de los fabricantes. Hay gente aquí en Ecuador que vende un litro a 25 o 30 dólares y lo que hay en ese frasco es un aceite ozonizado de 100 unidades de peróxido. En el mercado de aceites ozonizados y en el control de calidad que usted indica, el parámetro a controlar debería ser el peróxido del aceite. Vuelvo a explicarlo, cuando usted toma un aceite vegetal, ese aceite vegetal se compone de muchos lípidos, entre ellos, el que más se sabe que funciona bien es el ácido linolénico. Hay muchos ácidos más, pero ese ácido específico logra transformarse en otras hormonas adicionales. Entonces, cuando usted le aplica ozono a ese lípido, el ozono peroxida el lípido, rompe los enlaces, y cuando el ozono, que son 3 oxígenos, se aparea con ese aceite o lo oxida, se convierte en un peróxido de lenta liberación. Entonces, no habíamos entendido bien durante 4 o 5 años cuál era el truco para que siempre funcionara. El truco es la frescura. Usted compra su litro hoy y tiene más o menos 30 días para aplicarlo. 60 días si lo guarda en la refrigeradora. Pero como usted indica, ya un aceite de 5 o 6 meses para las patologías de bacteriología y virosis del pseudotallo no le van a funcionar. Pero si usted lo usa como inductor de resistencia para un hijo rezagado, ese hijo se vuela. O sea, hay algo que queda en el aceite que son hormonas de lo que podemos presumir que le permiten a usted eh, tratar un hijo rezagado con ese aceite y ese hijo va a volar. Entonces, la respuesta concreta es, no debe usted tener un aceite ozonizado más allá de 45 días guardado. Y eso sí, tratar de etiquetar la fecha en la que recibe. Usted, por ejemplo, recibe un aceite mío, lo etiqueta hoy día, 23 de marzo.
y va etiquetando hasta que ya cuando ve que es un mes, ya úselo para otra cosa. Esa es la realidad de los aceites ozonizados. Entonces, ahí tenemos todos un problema. Agrocalidad, al menos en Ecuador, exige que el producto pueda estar en percha sin inmutarse al menos un año. Eso no va a pasar con los aceites ozonizados. Es imposible que este tratamiento logre sobrevivir un año con la potencia del peróxido, porque el peróxido lamentablemente es una molécula que se degrada más lento que el ozono, pero finalmente se degrada. En un mes, usted puede perder hasta el 70% de la eficacia de ese aceite. Ojo, que también el peróxido se mide, ¿no? Una de las ventajas del aceite ozonizado de alto contenido de peróxido es que el peróxido usted lo puede medir por titulación de yodo, por unos aparatos especiales que tiene HAN. O sea, hay formas de tener la certeza del contenido de peróxido. Por eso hablamos de eso específicamente. Muchas gracias, muchas. A usted. Ahí hay una pregunta que dice que si lo que viene en el frasco, o sea, lo que se envía, el aceite, ¿se lo diluye o no para estas aplicaciones? No, no, no. En el caso del sistema vascular del banano, hablando de eso, no de sigatoca, el aceite va puro. Porque, por ejemplo, para hacer una puntualización, el aceite que se usa para el sistema vascular tiene que, digamos que inyectarse en 300 unidades. En cambio, el de sigatoca es un poco más barato incluso, porque yo no tengo que llegar a 450 unidades de peróxido en el reactor de ozono. Tengo que llegar a 250, 200 unidades. Es un aceite un poco más, un poco menos peroxidado. Entonces, ese sí se lo diluye. Es más, ese aceite de 250 unidades de peróxido para sigatoca se diluye en tanques de 100 litros de agua a 200 litros de agua. En cambio, para que funcione para las patologías del sistema vascular, tiene que ser puro. 15 cc, una inyección, y 10 a 12 días, 15 cc, la segunda inyección. Perfecto. Había una persona que me había escrito aquí en el teléfono, es lo que está en la charla, Aldo, que dice que por el sector de Quinindé, imagino que yendo al Carmen, sobre todo en Plata, no debe ser, han arrasado las bananeras, las plataneras, los problemas de moco, ¿no? No sé si esté Aldo aquí y quiera de repente, Marcelo, o yo te puedo pasar el número. Dice que quiere hacerse unas pruebas. No sé si él mismo quiere ayudar a ver ahí. Entiendo que es ingeniero agrónomo y es técnico, aunque no es experto en banano, pero que como que ve una oportunidad, quizás. No sé si quiera participar Aldo, que supongo está aquí. Si me pasas el teléfono, yo puedo coordinar con él para mandar una prueba, pero le puedo decir que después de, no sé, ya son muchas matas, 2.000, 4.000 matas que tenemos, sobre todo de banano, pues el resultado es 100%. No hay un error en lo que estoy diciendo, ¿no? Ya en este momento... ¿El costo es el mismo como si sea moco o virosis? Sí. O sea, a ver, el costo tiene que ver con el costo del frasco. El frasco cuesta $20 el litro. Si ustedes dividen para 34, a ver, si ustedes dividen para 60 cc, que son las dos dosis, les da 34.5 matas, 34 matas. 34 matas de erwinia, o puede ser 10 de erwinia, 14 de moco, 10 más de virosis mezclados, porque hemos tenido, o mejor dicho, no es que hemos tenido, tenemos clientes que tienen lamentablemente las tres patologías en fincas diferentes, pero las tienen. O sea, tienen fincas en diferentes lugares, por ejemplo en Puerto Inca hay una, la otra está en Cerecita, la otra la tengo acá en Chongón, y se presentan patologías según la zona. Pero ese cliente que me compra el producto tiene las tres patologías en alguna parte. Y también es muy común encontrar que una erwinia puede tener también moco. Es raro el caso, pero sí los hemos tenido. Perfecto. David tiene otra consultita. Y Aldo está diciendo que sí, que está de acuerdo. Ya los pongo en contacto, Marcelo. Aldo contigo. Adelante, okay. David. Sí, era porque, bueno, yo soy de acá de Panamá, y cómo podríamos hacer nosotros para poder contar con ese producto y poder utilizarlo acá y ver por lo menos la efectividad del mismo en las condiciones de nosotros. Mira, yo la verdad es que voy a sonar pedante en lo que te voy a decir. O sea, yo quiero que la gente pruebe y todas esas cosas, pero ya son 8 meses y medio. O sea, mira, el plátano y el banano vienen de la misma familia genética. Sí, casi todo lo que hay ahorita es Cavendish. Si no es Cavendish, es William. Si no es William, es Formosana y otras cosas que se están aplicando. No creo que si aquí me ha funcionado para más de 4.000 matas y no tengo un cero contundente, mira, me gustaría decir, Marcos, te juro, ¿sabes qué? 82% de eficacia. Porque sin ser yo un ingeniero agrónomo proponiendo este tratamiento experimental, sería lógico que me equivoque. Pero cuando yo digo no tengo ninguna mata que no se haya curado, la cara que pone la gente es de, este man me está vendiendo humo, o se fumó un porro de marihuana,
y me está intentando meter gato por liebre. Porque no se supone que alguien que no tenga una credencial académica importante, ni el respaldo de una universidad, ni esas cosas, pero oye, las cosas ocurren porque tienen que ocurrir. Mi invento no es el tratamiento, ojo, quiero dejarlo súper claro. Yo estoy aquí por la máquina de ozono que hace posible que el aceite se ozonifique a un bajo costo. La máquina que yo diseñé cuesta el 10% de las máquinas que se usan para ozonizar aceites industriales. Y yo como conozco mi máquina la puedo reparar. Mucha gente compra la máquina de ozono entusiasmados con que va a producir el producto, lo producen, a los 2 meses la máquina se quema, invirtieron $8.000 y no quieren regresar a invertir nada más porque no la pueden reparar. Entonces ahí hay dos caminos en Panamá. O yo te envío un reactor para allá pequeño, te enseño cómo ozonizar y luego te cotizo un reactor más grande, pero enviarte producto no tiene sentido más allá de que aquí ya probamos hasta la saciedad de que el tratamiento funciona. Entonces me preocupa que si yo te envío algo a Panamá se pueda demorar un mes en aduana, cuando te llegue no va a haber nada. Ese es el gran problema que tenemos de enviar muestras a un país tan lejano, no porque sea lejos el vuelo, sino porque el trámite entre que toman el frasco en DHL, lo mandan a la aduana en Panamá saca los permisos, está 3 semanas en aduana, cuando te llega ya eso es agua. ¿Sí me explico? En cambio, hacer un reactor pequeño podría ser menos complicado, pero la inversión que sería más o menos de unos $1.000 para un reactor de 10 gramos, tienen que hacerlo ustedes, pero te aseguro que el resultado va a ser totalmente eficaz en cualquier patología. Ya no lo mires como moco, ni como virosis, ni como erwinia, ni como otras patologías menores que también existen, sino como un tratamiento integral del sistema vascular del banano. Eso está completamente demostrado hasta la saciedad. Lamentablemente, el moco aquí es un tabú. No sé en Panamá si la gente habla libremente del moco y no tenga miedo de que te cuarentenen en la finca, de perder cupos de exportación. Tal vez Panamá funciona distinto, pero en Ecuador eso es un grave problema. Sí, sí, bueno, por lo menos me diste una opción, entonces ahí sería bueno que pudiéramos hablar sobre eso para y por lo menos para lo de reactores. Eso al final veríamos más adelante entrar en negociaciones, ¿no? Pero me interesaría y me gustaría por lo menos que el compañero si puede darte mi número o yo te lo envío para que entonces pongamos en contacto De acuerdo, para ver si podemos mover esa situación ahí. de acuerdo. Ya le Listo. pongo en contacto a David con Marcelo y viceversa. Igual a Pedro también está pidiendo el contacto de Marcelo. Ya le paso el contacto, estimado Pedro. Sí. Ahora te pido una Muchas pausa. Quiero gracias. hacer una pausa porque quiero contar una experiencia que si ya esto del tema de mosaico, moco y erwinia es de locos, lo que les voy a contar sí va a hacer que ustedes ahorita se vayan del grupo y me digan que yo ahí sí me pegué 2 porros de marihuana, no uno. Hace 7 meses atrás enviamos a Perú a un investigador peruano que me pidió que todavía no dé el nombre, aceite ozonizado de alto contenido de peróxido a través de CIFA. ¿CIFA o SICA, Marco? CIFA, con F. CIFA, porque aquí es una cooperativa de transportes ecuatoriana que va a Piura. Le enviamos un galón de aceites ozonizados para que hiciera la prueba en Fusarium raza 4, el famoso monstruo del banano. Cuando llegue, bueno, en la zona de Sullana, de lo que él nos reporta, ya se han perdido 5.000 hectáreas de bananeras porque no hay control ni nada que pueda detener la enfermedad. Bueno, la sorpresa es que hace 6 meses se inyectaron aproximadamente 30 matas con el aceite ozonizado. Y aunque las madres terminan de morir, o sea, se detiene la enfermedad en la madre y las madres terminan de morir sí o sí, los hijos continúan su desarrollo normalmente. De hecho, tenemos a la fecha en una zona donde la infección viene bajando de la represa de Sullana hacia abajo. Ya pasó por la plantación, las plantas continúan desarrollando hoja, ya hay algunas que están por parir racimo. Pero lo más interesante es que, como a mí me gustan las cosas bien complicadas para saber hasta dónde le saco el jugo a la experiencia, ¿ustedes se acuerdan del famoso Gross Mitchell de hace 40 años atrás? El famoso banano seda, que sucumbió Claro, ante el claro, Fusarium raza 1. está Bueno, volviendo a yo, resurgir. ok, yo tengo en un ensayo con el ingeniero Ángel Llerena, de hecho Ángel es el que hizo el ensayo con los aceites ozonizados, y él tiene la Universidad Católica de Guayaquil, donde él es decano de la Facultad de Agronomía, plantas en macetero con Gross Mitchell de las que se ha cosechado racimo y nos hemos comido ese rico banano seda. Pero lo interesante de esa experiencia y por qué hablo de Ángel es porque yo le pedí 40 colines de Gross Mitchell para mandar 20 colines a Machala y 20 colines a Sullana.
Y si yo les digo que tengo más de 5 meses con esos colines sembrados en terreno con Fusarium raza 4 y todavía no se infectan, ¿qué me van a contar? ¿Qué me van a decir? Entonces hay un potencial todavía por descubrir en los aceites. Yo pensé que ya habíamos con esto logrado mucho, pero aparentemente hay una posibilidad de que lo que el ozono logra en esos lípidos, las hormonas que activa o los productos que se están produciendo ahí, es una especie de vacuna o de inmunizador para que el banano pueda sobrevivir al ataque del Fusarium raza 4. Ojo, una parte interesante es que en el Fusarium raza 4 la mata se marchita no por el patógeno, sino porque el banano produce una sustancia que me documenté que se llama tilosa, y la tilosa, que es gelatinosa, acaba ahogando el banano. Aparentemente con el tratamiento de una sola inyección de 30 cc, que es diferente el tratamiento, la planta se hace inmune al patógeno, o tal vez se desensibiliza, por decir una palabra un tanto extraña, y logra sobrevivir al ataque del patógeno sin producir tilosa. Entonces, en unos 3 meses más, tendríamos ya los primeros resultados de ese ensayo en Sullana, que desde todo punto de vista no debería estar ahí. No debería haber Gros Michel sembrado en tierra con Fusarium raza 4, tenía que haber muerto hace algunos meses atrás, y tampoco esas 20 y pico matas que tenemos en esa hacienda, donde ya todo lo demás fue consumido por el Fusarium raza 4. Perfecto, perfecto. Ya les he pasado los contactos a las personas que me han pedido. Le he pasado de mi celular el número de Marcelo y a Marcelo le he pasado sus números también. Hasta por ahí creo, no sé si hay alguna otra consulta, alguna otra pregunta. Vuelvo y repito, es importante aclarar que nosotros no tenemos ningún beneficio más que el de darles una opción para poder tener otras alternativas. Que cada quien trabaje con el producto que quiera trabajar, pero si es que no le resulta, si es que cree que puede probar otra cuestión, puede probar los aceites de Marcelo. En el caso de otros países, lo que dice Marcelo, lo del reactor, más bien para que usted se ponga el negocio de los aceites ozonizados allá, porque si no, evidentemente, estamos escuchando lo de Marcelo, también yo he estado de cerca siguiendo un poco la trayectoria de Marcelo, lo que si se demora 6 meses o un poco menos o un poco más en bodega o en el trámite de obtener el aceite, ya pierde eficacia, entonces eso no va a ser bueno cada vez y cuando. Se envió un enlace al que desee un certificado de esta charla con muchísimo gusto, el que vea este video mañana pasado y quiera un certificado, nos avisa. Evidentemente tratamos de sostener de alguna manera esta y otras charlas para poder grabar, para poder pagar la sala y demás, hacer la publicidad que se hace para que se reúna la gente. El certificado tiene un costo de $10. Si no lo desean, no pasa nada, igual ya la charla ya se dio y creo que ha sido muy buena. ¿Alguna otra cosa que acotar, Marcelo, quizás? No, solo que ahora en la mente respecto de que en su momento, y lo digo con mucho orgullo, todas esas cosas, como decía Don Quijote, Sancho, si los perros ladran es porque estamos avanzando. Se dijo mucho de lo que podía pasar, que fueron todas malas noticias, que esto no iba a funcionar. Tengo el gusto y el orgullo de decirles que gracias al equipo que me acompaña, al ingeniero Llerena con sus aportes, a Raúl Estrada, que siempre es muy crítico con las cosas que hacemos, hemos logrado llegar a puerto seguro. En este momento yo les hablo con toda la contundencia del caso. Creo que muchos esperaron de que yo me desapareciera del grupo, que no volviera a publicar, intentando decir con eso, bueno, me voy con el rabo entre las piernas. Yo no creo en eso de que los fracasos te hagan menos. Yo creo que los fracasos de tu vida te hacen más porque te aprenden, o sea, tú aprendes con eso a abrir las puertas correctas. Tengo entonces el orgullo y la sensación personal de haber hecho bien mi trabajo. Ya son miles de plantas y estoy seguro que van a ser miles de plantas más las que vamos a poder tratar. Hay un tema que me olvidé de comentar y es que yo pronostico en este momento, luego con fecha y hora, son exactamente las 20 horas 39 minutos del día 23 de marzo de 2025, una pandemia como no se ha visto a salida de invierno, porque ese moco se está reproduciendo que da gusto con el agua de las lluvias, está flotando por lugares inesperados y de acuerdo a un biólogo que es amigo mío, un solcito de 2 semanas y el moco empieza a reventar. Entonces, este año el moco va a ser casi una pandemia en el banano. Ojalá me equivoque, pero de toda la investigación que he hecho en las últimas 3 semanas, todo hace pronosticar que el moco va a ser una seria amenaza para el banano del Ecuador. Lamentablemente, las autoridades están
totalmente desconectadas con esto, intentando que el bananero gaste en suelos supresivos, en tratamientos, un montón de cosas, y en cuanto encuentran una mata enferma, vamos con glifosato, vamos a cuarentenar la finca. Yo creo que eso no es lo correcto, pero no están dando aperturas a nuevas tecnologías, entre ellas la mía. Hay más, ¿no? Hay más gente que dice que tiene alguna cosa que posiblemente pueda ayudar, pero no tienen ningún tipo de cabida, solo están centrados en los métodos normales, que es, vamos, inyecta el glifosato, pica la mata, déjala ahí y se acabó el cuento. Así nos vamos a quedar sin bananeras en 5 años. Marcos, Antes creo de que nada que- más. Hay unas par de preguntas más. Antes de que se me olvide, un agradecimiento especial a nuestros amigos de Café to Coffee con Agrocuna, que son auspiciantes especiales, o perdón, auspiciante oficial de estos eventos que estamos haciendo como el día de hoy, de estos webinars. Un agradecimiento, un café muy bueno que estuvimos tomando durante la charla. Está preguntando, yo voy a contestar un par de preguntas. ¿A qué edad se aplican las matas? En las matas infectadas a la edad que tenga. En cacao, ¿cuál sería la dosis? La dosis cambia. En este tratamiento vamos a hacerlos para vasculares, para aplicar en el pseudotallo del banano. Normalmente se aplica 1 o 2 litros por hectárea de aceites ozonizados del de Marcelo o de cualquier marca, dependiendo de la incidencia y el problema que quiera controlar, sea en banano, sea en cacao, sea en cualquier otro cultivo que usted quiera controlar. Al fin del día son con sistemas fungicidas, bueno, que puede cualquier hongo atacar. Algunos, si son hechos a base de NIM, también son insecticidas, obviamente. Adelante. Ya. ¿Cuánto cuesta una máquina ozonizadora? Una así buena, bonita y barata, Marcelo. A ver, un reactor de 10 gramos te permite preparar más o menos 10 litros a la semana. 10 litros a la semana son aproximadamente $200, si yo tuviera que vender el frasco, por decirlo así. Por 4 semanas son $800. La máquina no te cuesta más de $1,100, pero es un reactor muy especial porque hay que entender varias cosas. Las máquinas de ozono normales, para ser eficaces, necesitan oxígeno puro. O sea, usted tiene que ir a recargar un tanque de oxígeno en alguna parte o hacer que el camioncito se lo lleve a la finca y tener ese suministro. Entonces, ahí usted tiene un problema porque no es fácil conseguir oxígeno puro en el campo. Segundo, la parte mecánica de la máquina requiere un enfriamiento muy complicado. Hay que ponerle en un cuarto con aire acondicionado, un montón de cosas. Mi máquina, en los 5 años de diseño que tienen, usted la toma, la pone en la sala de su casa, en el patio donde hay techito, pone el tanque para el burbujeo de ahí, enciende el compresor y en una semana usted tiene de 10 a 15 litros de aceite ozonizado para, ya sea aplicarle al cacao. En este caso voy a hacer una corrección a lo que dijiste. Hablemos de hongos. La gran mayoría de los hongos se controla con 2 litros por hectárea de un aceite ozonizado sobre 250 unidades de peróxido. Ese es el patrón a seguir. 2 litros por hectárea para hongos. Entonces ahí lo que se hace es la apertura. Por ejemplo, en Sigatoca, donde el inóculo es muy complicado de controlar, el mío y el del vecino, la aplicación se hace generalmente a semana de emisión para hoja bandera. Cada 7 días, 8 días, 10 días se le hace una aplicación. En cacao sabemos ya que es cada 2 semanas. Ahora, hay un efecto para poder resetear y es una recomendación que a mí me ha resultado muy buena. Utilicen el jabón potásico como primera medida de aplicación junto con la primera dosis de aceite ozonizado. Esa parejita de jabón potásico que se come la quitina de los hongos o la quitina de los insectos de esqueleto duro como el picudo negro, les permite resetear la plantación. Hay un jabón potásico que se está logrando conseguir en Machala, que está como en $8 el litro. Le hago una campaña publicitaria aquí al ingeniero Trujillo. El ingeniero, sí, el ingeniero Trujillo lo está vendiendo. Entonces, realmente la respuesta es nunca menos de 2 litros por hectárea. Y como les digo, traten de pedir la certificación del contenido de peróxido. Ahí no tienen cómo perderse. Perfecto. Iván Jurado tiene una pregunta. Adelante. Mariucci también dice que con qué se puede mezclar el producto. Se puede mezclar con casi con todo, ¿no? A ver, No es- pero hicimos una prueba de miscibilidad para Sigatoca y solo hay un producto con el que no se mezcla bien, creo que es polonio, tiene un nombre raro, pero solo hay un par de productos que tienen que ver con edáficos y un fungicida con el que no se mezcla, pero de ahí Mancozeb, Siganex, Cico, los triazoles y las aminas son la mejor pareja para este aceite. Si usted quiere en Sigatoca reemplazar el aceite agrícola, un galón de aceite agrícola se reemplaza con 2 litros de aceite ozonizado.
Entonces, básicamente esa es en mixibilidad. Las pruebas las hemos hecho en laboratorio para sigatoca y para cacao, y no hemos tenido más que, no recuerdo el nombre de este producto, te lo debo, pero sí, digamos que el 98% de las cosas que normalmente se usan van bien en un solo cóctel. El aceite junto con los edáficos, por ejemplo. Perfecto. Iván Jurado, adelante, le escuchamos. Y luego David, con eso terminamos. Ok, muy buenas noches con todos los panelistas. Eh, pues agradecer la oportunidad de estar acá en este webinar, y también pues felicitar a Marcos, felicitar también a, a Marcelo, porque verdaderamente es un trabajo, una experiencia que ha hecho y que es digno de felicitar. Los resultados que cuenta, pues, son unos resultados que nosotros venimos esperando desde hace mucho tiempo. Y yo sí estoy muy interesado, sí me gustaría eh, practicar con ese producto en mis plantaciones. Yo tengo una plantación de plátano y Correcto. también tengo de orito, entonces es importante aplicar ese producto, hacer las experiencias. Y sí me gustaría que se dé a conocer en el grupo la dirección, el número de teléfono de Marcelo para poder hacer pues los pedidos que, que sean necesarios para poder controlar este moco en la plantación. Y también decirles de que decía Marcos, decía que se necesita un jabón, ¿no? Para la aplicación en el tema de... No, mira, a ver, te cuento, te hago una pausa ahí. Lo que pasa no es que se necesita, te lo voy a contar básicamente así. Los ecosistemas, cuando tienes tú un ecosistema que durante muchos años no ha perdido el control del balance biológico, donde hay una patología que predomina, necesitan un reseteo. Cuando es una plantación normal, tú eso lo puedes hacer, por ejemplo, con un mancozeb, lo puedes hacer con un cico y una mina, puedes hacer un cóctel de 5 o 6 cosas y te funcionan, pero los mercados nos están llevando en los próximos años a cultivos orgánicos, quiéralo o no. El orgánico en unos 3 o 4 años probablemente va a ser la mitad de las compras de Europa. Entonces, cuando tú en una plantación orgánica o en una plantación convencional quieres sí o sí aplicar todos los vectores que puedas, lo que se hace básicamente, desde mi punto de vista, es que las moléculas químicas controlan cosas como, por ejemplo, controlo la forma en la que el hongo se reproduce y ataco con una enzima y el hongo digamos, se resetea. Pero si tú quieres a ese ecosistema aplicarle un reset biológico, el jabón potásico tiene una ventaja que no tienen los químicos. ¿Cuál es esa ventaja? Rompe el esqueleto, el exoesqueleto del insecto, y también rompe la cáscara de la espora. ¿Cómo funciona? El jabón potásico es hidróxido de potasio con un aceite. Entonces tú eso lo preparas, se fabrica el jabón potásico, y luego tú lo diluyes al 3% en el agua, y esa dilución tan sencilla del 3%, espora de cigatoca que toca, espora que se muere, o sea, la desintegra, se la come. Y ácido. Entonces, el jabón potásico tiene esa ventaja de que es amiga de la quitina, y cuando el jabón potásico encuentra quitina, ¡pac!, automáticamente la descompone. Y la quitina es como que a ti te echaran ácido en la piel. O sea, si te echan ácido en el estómago, va a llegar un momento en que la piel del estómago se fue y las tripas se fueron abajo. Entonces yo recomiendo, siendo un tratamiento orgánico totalmente inocuo, no muy caro, estamos hablando de ponerle menos de 400 cc por hectárea, logra repotenciar la eficacia de cualquier tratamiento que estés usando, incluso el mío. Entonces es básicamente la primera vez que se le pone. Yo recomiendo esto para nivelar el partido de los patógenos que puedan haber ahí. Porque una plantación que ya viene siendo tratada con químicos, ya todos lo sabemos, al menos en banano, no sé en cacao todavía, presenta resistencia. Hay 50, 60 moléculas que en estos últimos 40 años ya no funcionan para nada en sigatoca. Y la sigatoca sigue desarmando moléculas todos los días, se crean resistencias terribles. En Costa Rica, por ejemplo, le dieron tanto a muchas moléculas que solo les quedan mancozeb. No hay nada que funcione. Solo para tener un parámetro, en este momento en Costa Rica, en diciembre del año pasado,
se batió el récord de aplicaciones a 102 aplicaciones por año, o sea, una cada 3 días. A ese nivel de problemas está Costa Rica de que ya no tiene moléculas para defenderse. Ajá, muy fantástico, fantástico la acción de ese jabón. Ya se envió ahí, también se hizo una referencia en el grupo, Iván, no estaba seguro si su número terminaba en 00, creo. Igual le hizo una referencia en el grupo para que tengan el número de Marcelo, en el grupo de aceites ozonizados. Ahí está Marcelo también, y ahí está, desde hace algún tiempo se está comentando y se está hablando sobre aceites. Ok, muchísimas gracias, ese era mi inquietud. A la orden, a la orden. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, a nombre personal y obviamente a nombre de Alianza Agropecuaria Ecuatoriana, para ti y para todas las personas que nos acompañaron esta noche. Dios mediante, nos vemos de aquí. Creo que tenemos una capacidad. Bueno, pasado mañana tenemos el programa de Trocha Agropecuaria a 7 de la noche, de 7 a 8, 9 de la noche aproximadamente. Y la otra en 15 días aproximadamente tenemos una capacitación sobre temas de arroz. Parece que vamos a hablar sobre fertilización en arroz. También tenemos sobre silicio, vamos a hablar con un grupo, también nos va a dar una capacitación. Bueno, estén atentos a nuestras redes, a nuestros grupos y vamos a ir hablando poco a poco de una y otra capacitación que vamos a dar. Vuelvo y repito, ya reconfirmado para pasar mañana el jueves. Adelante, David, adelante. Sí, no, mira, la pregunta que le iba a hacer al compañero es que, mira, no necesariamente tenemos que llegar a aplicar el aceite con ozono en plantas enfermas. Eso no pudiera hacerse como un previo tratamiento a todas las plantas para no llegar a estar corriendo con que, o sea, hacerlo como tú decías, una vacuna. Eso no se podría hacer en las plantas de plátanos y bananos. Lo que ocurre es que recuerda que la dinámica del ecosistema es muy diferente en Sigatoka que en el universo interno de la planta. Cuando tú le inyectas a la planta es como ponerte un suero. Tú te pones un suero de vitamina C y en media hora estás cargando 3 quintales, uno en cada brazo. En cambio, la parte externa está expuesta a lluvia, a viento, a sol, al vecino que tiene una carga patogénica más alta que la tuya, a un montón de factores. Entonces, y la otra, que ya la enfermedad está dentro de la mata. Una de las cosas que sí sé que no ocurre es que el aceite ozonizado no es un sistémico. No hay manera de que tú puedas llevar el aceite de la parte interna de la planta de forma rápida. Es una campaña preventiva, correctiva, sí, con el tiempo te funciona, pero decirte que el aceite va a entrar en la hoja y te va a curar un hongo que generalmente está por el en vez y no por el revés, pues es muy complicado porque la gente lo que no quiere es quemarse. Entonces, si tú me dices ahora, bueno, en cambio yo soy una bananera orgánica, ok, ningún problema, vamos con la orgánica, hacemos el receteo de la plantación, pero ya el cuidado de la orgánica viene con productos que son carísimos, pero se da, por ejemplo, se usa ahí té de malaleuca, que es un té carísimo, un aceite de un árbol de Australia, que cuesta $46 el litro. A estas alturas del partido muchos están pagando o usando litro y medio por hectárea, eso es carísimo. El tratamiento nuestro para Sigatoka, por ejemplo, para tener un parámetro, está en $5,60 el litro y lo estamos usando de maneras orgánicas cada 10 días con muy buenos resultados. En 2 de ellas estamos ya con 9 hojas libres de estrías. A este invierno que se presenta como el peor de los últimos 20 años. Entonces, hay que tener cuidado porque hay muchos factores que son exógenos, que son vectores de control, que cuando tú aplicas por afuera no te funcionan igual que, como te indiqué, ponerte el suero a la avena de vitamina C. Adentro de tu cuerpo es otra historia. Afuera de tu cuerpo, pues hay un montón de cosas que tienes que validar, como en el caso de la cigatoca. Entonces, ahí sí, no me atrevería a meter un comentario porque te puedo decir, bueno, me hiciste caso y luego, ¡pac!, se me quemó la plantación. ¡Auch! Lo mejor ahí es tener, obviamente, el suelo sano. Todos estamos conscientes que está en el suelo el problema, ¿no? Entonces sí es bueno tener como que un suelo sano. Vamos a dar, de hecho, un webinar sobre si tenemos un suelo vivo o no, o en qué porcentaje está nuestro suelo, ¿no? En un mes creo que vamos a hablar con el ingeniero Alcibar. Lo que se aplica básicamente aquí es para curar, que es lo que ha dicho Marcelo, que según sus pruebas, según su experiencia, y ya dependerá de nosotros tener el suelo sano, porque si no nos va a hacer otro foco en otro lado, en otro lado, en otro lado. Y puede tener, usted sabe que en plantación fuerte, pues no habrá problema que nos ataque o que nos dañe. O si es que se presenta, va a ser con menos intensidad.
Hugo tiene una pregunta, Perdón. adelante. Sí, Muchas gracias. Como la excelente exposición ha sido para un tratamiento prácticamente, yo pregunto si es que se puede usar este mismo método como preventivo, tal vez no 2 o 3 aplicaciones, sino uno, y en qué edades de la planta, ¿no? En qué edad de la planta para poder... ok, ahí sí lo que el compañero preguntó, en la última pregunta que contesté, tiene una respuesta que no le di completa. A ver, lo que sí sabemos hace muchísimos años es que si usted utiliza aceite agrícola para ser coadyuvante de un triazol, de una mina o del cóctel, Tiene que cerrar el usted, micrófono porque no se escucha lo que está diciendo el compañero. Ya está. ¿aló? Adelante, Marcelo, adelante. Ya, entonces lo que le decía es que básicamente ya se comprobó que el aceite parafínico, por ejemplo, hay una dicotomía que yo no entiendo. En bananeros orgánicas se aprueba el uso de banole. Si usted va al origen de banole, de qué planta sale el banole, no sale de una planta biológica, sino de una planta petroquímica. El banole es un derivado petroquímico. ¿Cómo lograron calificarlo para orgánico? Yo no me lo explico todavía, pero en todo caso, los resultados biológicos dicen que mientras más galones de aceite agrícola le meta a una plantación, más se estresa la plantación y más le baja la producción. Entonces, una cosa que sí sabemos es que el aceite ozonizado aplicado a 2 litros por hectárea de forma quincenal en las campañas que se tienen que hacer ahora en invierno, logra sustituir con 2 litros un galón de aceite agrícola y esa plantación va a hacer 3 cosas. Primero, va a dejar de estar clorótica, porque el aceite agrícola la pone clorótica, la pone pálida, porque el aceite agrícola cuando entra por el estómago, lo que hace es que evita la reproducción de los cloroplastos, que son los que generan la savia, la clorofila. Entonces, cuando usted pone el aceite ozonizado, que es un aceite vegetal ozonizado, la planta reacciona como con un inductor de resistencia, enraizando mejor. Hemos tenido en este invierno en las plantaciones donde estamos aplicando el aceite, que ya son como 7, ninguna planta se ha caído. Yo empecé a pensar en que estaba yo medio tostado también. Y dije, bueno, ahora qué pasó. Bueno, resulta que hay mayor enraizamiento. Entonces hay personas que regularmente ante la entrada del invierno ponen enraizadores para que las matas no se caigan. Entonces lo que hace usted al quitar el aceite agrícola es que de los cálculos de los científicos, ahí sí con estudios contundentes, hablan de que usted quita el aceite agrícola de la ecuación. Por ejemplo, aquí en Ecuador es muy común usar de 24 a 30 galones por año por campaña. Usted saca eso y su plantación va a cargar entre un 8 y un 12% más de peso porque no va a tener estrés por ese protectante que es el aceite agrícola. Ya. Segundo, pues obviamente lo del tema del enraizamiento. Y tercero, ya sabemos por unos ensayos que hicimos hace tiempo que el peso del racimo gana entre un 8 y un 12%. Es real, no es así como que inventado ni humo. Entonces usted se da cuenta que su plantación aguanta mejor el estrés. Y no solamente el estrés que tiene que ver con patologías, sino el estrés del sol. Ahorita la radiación solar, si usted sigue el índice de rayos ultravioletas, hemos estado días en donde es mejor quedarse en casa porque esos rayos ultravioletas son para tostar y si la planta no se puede mover ni puede caminar, ahí incluso Marcos publicó algo del estrés por el tema de la radiación solar. Entonces, lo que hemos visto es que en Siga toca aplicar el aceite, suplantando el aceite agrícola, aunque es un poquito más caro, logra un beneficio a largo plazo donde usted puede, financieramente hablando, recuperar entre un 12 y un 15% más de dinero por peso producido. Ujú. Perfecto, sí se va a pasar la grabación. Adelante, Hugo, adelante, le escuchamos. Sí, Marcelo, la última pregunta con las dispensas del caso. No se preocupe. Mira, le escuché muy atento también lo que habló con respecto al cultivo de cacao y veo que también debe haber hecho seguramente algo de experiencia. Y en cacao tenemos un hongo que está en todas partes, y es la pudrición parra, que es la fitóptora, ¿no? Correcto, Entonces, sí. En este control hemos tenido muy bueno. Bueno, no le voy a si me mentir. podrías En explicar el tema la del inyección. cacao, a ver, se lo cuento de primera mano. Yo estoy enfocado mucho en el banano, pero el doctor Ángel Llerena, que tiene casi al mismo tiempo que yo investigando los aceites ozonizados, ha tenido muy buenos resultados, sobre todo sobre la fitotóxora.
hemos recuperado, en Ecuador, la monilla y la fitotóxora son vectores en donde usted puede perder, sumadas las dos patologías, hasta el 60% de las mazorcas en una plantación. Con el precio que tiene el cacao, eso es un montón de plata. Bueno, después de resetear la plantación durante la campaña preventiva, antes de que llueva, y luego en campaña preventiva una vez cada 15 días, en época seca se le pone una vez al mes el tratamiento, hemos visto que la pérdida se reduce al 10%, 15%. Lo que ocurre es que hay tanto patógeno. Si usted no trata la plantación, usted puede ver el polvo blanco de las esporas en toda la mata si usted no hace una buena poda. O sea, si usted deja la plantación ahí, se lo come el hongo. Entonces, con el precio que tiene el cacao ahorita, decirle con toda la contundencia del caso, mientras usted consiga un aceite ozonizado de buena calidad, mientras tenga el certificado de peróxidos o por lo menos exija que se lo den, es muy poco probable que su plantación tenga problemas, sobre todo por el hecho de que, por ejemplo, nosotros, hablemos de la floración del cacao, hay una floración masiva siempre cada cierto tiempo. Usted con el ojo entrenado de ser el dueño de la finca puede ver que, bueno, tengo pocas flores, ¿qué voy a arriesgar? Esas pocas flores y fumiga, pero no en plena floración. O sea, hay cosas que son de lógica mental, o sea, no, en plena floración no voy a pasar esa bomba que usan. Entonces, lo que sí le puedo decir es que sin importar que yo no tenga datos todavía, porque como le digo, el especialista es el niño Llerena, que no está en esta reunión todavía, sí le puedo decir con toda la contundencia del caso que él está creciendo en aceites ozonizados más rápido que yo, porque él dedica su trabajo solamente al tema de cacao. Sí, Yo lo que hago es Marcelo, que le fabrico al ingeniero Llerena los equipos para que él pueda producir el aceite ozonizado. Pero ya sea mi aceite o el de él, como le digo, los resultados están siendo muy buenos. Sobre todo porque lo primero que yo sé que en el cacao se ve es que cuando no hay buen control, aparece el polvito blanco en las mazorcas y ahí sí, chao. sí, una repregunta en todo caso con respecto al cacao. En el caso de Phytophthora, cosa que no es tan usual salvo en zonas muy lluviosas, eh, eh, lo tenemos en todas partes de la planta y además que este pseudo hongo está en el suelo también, en suelos infestados. Entonces, ya cuando empieza a atacar a nivel de raíz, en algunos ensayos que están haciendo, que no están muy difundidos, es que están aplicando algún químico vía inyección, pero esa información no lo tenemos científicamente, ¿no? A ver, pero ahí me dejó No sé pensando. si... ¿Cómo le inyecta usted al árbol de cacao? Sí, casi la misma metodología, pero unas agujas anchas, como una jeringa, ¿no? A ver, le voy a hacer la tarea completa. Déjeme mañana hablar con el ingeniero Llerena. Y en cuanto tenga la información de primera mano de cómo están avanzando con el tema de la fitotóctora, específicamente lo que usted me pregunta, yo le mando la información con copia a Marco para que usted pueda a partir de ahí contactar directamente a Ángel, que es el especialista. Y encantado, yo le sigo, porque lo que estoy viendo es que en cualquiera de los dos casos, si usted tiene más vecinos, lo ideal para poder manejar algo en Perú, ya sea para banano o para cacao, es que usted instale su reactor allá en su finca y sea autónomo respecto a la producción. Lo interesante del reactor es que trabaja con cualquier aceite. No sé en el Perú ahora qué aceite llega. No sé si llega aceite de palma, que es el más barato de aquí de Ecuador, pero puede estar llegándole aceite de soya, aceite de girasol, aceite de otro tipo. Mientras usted tenga acceso a un aceite vegetal, cualquiera que sea en caneca, el proyecto es viable. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcos. Ya, Hugo, perfecto. Ahí tiene nuestro número, Hugo, y cualquier cosa podemos seguir conversando por interno. La idea, o sea, nosotros inicialmente queremos ir con Ecuador, pero en algún momento ojalá podamos ayudar a toda la región con estas técnicas. No sé si nuevas, pero que a veces desconocemos, ¿no? Para poder ser, vuelvo y repito, más productivos. Gracias, Hugo. Gracias, Marcelo. Gracias a todos en realidad por estar aquí acompañándonos. Dios mediante, bueno, voy a dejar de grabar. Dios mediante, nos vemos, como digo, en una próxima.